Bueno, queridos patitos, tenemos un libro que es bien interesante como este Sol del Norte, de José Ángel Landeta Rodríguez. Es un libro que yo ya conocía o creo recordar que conocía su existencia. Está en torno a una historia del siglo X más o menos, en el ámbito de Vizcaya. En ese año 2021, que es cuando sale este libro, es cuando salió mi libro Recuerdos Góticos de Neguri. Y creo recordar que en alguna vez que me pasé por la feria del libro de Bilbao, en el ámbito del Arenal, creo recordar haber visto este libro allí. Mm, Posteriormente, en 2022, hubo la presentación en el Aula de Cultura de Villamonte. Creo que yo no pude asistir por alguna que otra razón. Mm, Y es este final de 2023 cuando en una visita a Elcar, en Algorta, había un ejemplar y entre un libro sobre Liébana de Peridis y este, pues finalmente decidí que era mejor para Olenchero recibir este, porque creía que había disponibilidad de mayor inmediatez en el goce, a pesar de que seguramente el de Peridis sobre Liébanes también es muy interesante y tal vez en algún momento del futuro pueda ser objeto de lectura. Pero tenía esta palpitación de que este libro era el que correspondía a este momento en concreto. Lo que pone en la parte de atrás es la insólita aparición de un vikingo, una tranquila aldea vascona y la defensa de sus sencillos ideales desencadenará una serie de extrañas e inesperadas alianzas que desembocará en una batalla épica. Una novela histórica ambientada en la Europa del siglo X, en la que el autor nos ofrece aventuras, amor e intriga. Es una novela de unas 435 páginas y que he de decir un pequeño detalle. Y es, antes de a priori, decirle al autor que cada vez que uno va leyendo y va llegando al final, se va comprimiendo. Y es algo que a veces sucede en algunas novelas, no, espero que no haya sucedido en alguna de las mías, que en principio uno se extiende en las disquisiciones, va presentando las situaciones, los lugares, va presentando las situaciones, todo el entorno, y va generando páginas y páginas de las diversas situaciones que se van ocurriendo. Y cuando va llegando al embudo final, va apareciendo que hay más que contar, pero se tiene que llegar a un final. Es decir, que yo creo que si no lo tiene ya, daría para segunda parte, para continuación. Por el final, que por comparación de la extensión de las primeras partes de la composición de la historia, en el final está reducido a pocas páginas, en un final, no diré abrupto, pero sí más ahormado en poco espacio y tiempo. Que es un problema que yo suelo tener, sobre todo en el asunto referido a la primera parte, de que yo normalmente suelo tener más pautas de continuidad directa que de tratar de enrollarme de la descripción de los paisajes, de las personas, su personalidad. Trato de ser algo más extensivo, pero no me sale. Pero el autor, digamos que va poquito a poquito construyendo el ámbito de la escena. Desde el momento inicial, donde se produce ese momento en donde, bueno, yo creo que es la ría de Urdaibai, pero no está especificado. En donde hay una expedición que pasa por allí y hay una pequeña defensa inesperada donde hay una caída al agua de uno de los protagonistas y se queda allí varado en el espacio y tiempo, fuera de su lugar de nórdico, en donde hay alguno que dirá, ¿qué
casualidad más casualidosa. Pero olvidan que los nórdicos hicieron expediciones por la fachada atlántica, llegando también a las Islas Canarias, introduciéndose los vikingos en el Mediterráneo, llegando hasta Sicilia, por lo menos. Por lo tanto, fueron unos navegantes de amplio espectro. Y también llegando a Vinland, también más o menos por esta época. Con lo cual, y espero que pronto podamos tener una conversación, David Nievas y yo, sobre los prenautas y todo aquello que condujo a Cristóbal Colón a alcanzar la forma de descubrimiento del Nuevo Mundo de América. Los vikingos tuvieron relación con otros y hubo intercambio limitado de información, por ejemplo, con ciertos marinos de cierto puerto en Inglaterra, los vascos que aparentemente pudieron estar allí cazando el bacalao y la ballena en la zona de Terranova, en un conocimiento que luego parece que como que todos quisieron en un momento de descubrimiento oficial tratar de patentarlo para decir, esto es mío, esto es de aquel, del otro. Es una situación ocultada bajo el manto de silencio y que evidentemente los conocedores guardaban celosamente ese secreto de estas rutas y que posteriormente, cuando será a causa de navíos portugueses en la zona de Sucarrieta, precisamente en la zona de Urdaibai, cuando se le nombrará como Pedernales, es por el desprendimiento del pedernal de ciertos barcos que pasaban por esa zona y se fue acumulando en este lugar que llamaron Pedernales y que el topónimo era Sucarrieta. Por lo tanto, hablar de tránsito de barcos por esta zona y que hubiera la disponibilidad de que un dracar vikingo pudiera llegar por esta zona es algo absolutamente plausible y verosímil. Es algo realista en el ámbito de la historia de la zona. Esa situación anecdótica permite ese intercambio de humanidades, desde ese nórdico, ese vikingo, con el ámbito de estos vascones, que estaban en principio ligados al reino de Navarra, pero con una distancia espacio-temporal suficiente como para que todos estos señores pudieran, ya sean condes, nobles de la zona, desde el ámbito de Castro a Durango, de la costa al interior, tuvieran dificultades a la hora de las interacciones. Y ahí tenemos a los astures que históricamente han tenido la idea de la expansión territorial, aunque hay que entender ciertamente la evolución del reino de Asturias como supuestamente heredero del 724, Covadonga y todo aquello. Pero en el libro de Miguel Somurado, La invención del pasado, habla de que en 1291 el obispo de Oviedo hizo una invención de ciertas escrituras que nos dieron una perspectiva actual de lo que entendemos actualmente de lo que fue el reino de Asturias, que fue escrito mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, como algunas acusaciones respecto a las Sagradas Escrituras y la vida de Jesús. El mismo principio activo operaría ahí. Por tanto, la historia del reino de Asturias, la historia del reino de León, la propia historia del reino de Castilla, habría que cogerlas con unas ciertas pinzas a la hora de entender la evolución de estos asuntos. Pero en principio, el reino de Asturias, que incorporaba la Asturia de Santillana, Asturias es en plural, Asturia de Oviedo, Asturia de Santillana, incorporó esa situación bélica de llegada a las tierras del futuro señorío de Vizcaya, que genera esa disfunción en donde van a atacar el territorio y esa cosmovisión respecto al libro a través de
el ámbito de Noruega, en la zona vikinga de Noruega, en el ámbito del Mar del Norte, enfrente, con el ámbito de Escocia, donde hay un hijo del rey de Noruega, pero que a su vez es nieto del rey de Escocia. En esta situación curiosa de la historia, en el siglo X, a través de la historia de la novela. Eso es importante por la influencia a un pueblo destinado a la derrota, pero que a través de esta situación y de un herrero bastante curioso y particular, una especie de Doc Emmett Brown en 1885 en la película Regreso al Futuro 3. Bueno, pues tal vez pudiéramos tener ahí conceptualmente una referencia. Lo mismo que puede haber otras que se me hayan pasado o que no quiera mencionar para no destripar las bondades de la novela en esas 435 páginas de descripción de esa Vizcaya que uno la tiene un poco olvidada porque se suele hablar de la creación de los mitos a través del nacionalismo vasco, cosa que, bueno, cuando uno lee el libro de Aguirre Azcuenaga, de los vascos sin historia, los vascos son historia, en el siglo XIX, el nacionalismo español creó una narrativa para justificar la España una, la España nacional, incorporando el juego de suma cero, en donde la exclusión de los demás era pilar necesario para la afirmación propia. Y ahí tenemos a Maya como libro de construcción del relato a través de la propia Navarra. Un libro surgido de frontera, porque su autor, Navarro Villoslada, tiene dedicada la biblioteca de Viana, un lugar cercano a Logroño y de frontera en el ámbito del reino de Navarra. El siglo XIX fue el de la condensación de estas narrativas nacionales, pero con ese pequeño matiz. De la mía es la buena, la tuya es mentira. La exclusión, la negatividad. Y esto tiene que ver con toda esta situación que cristalizará en las 4 glorias patrias que fueron escritas en Vizcaitarra y luego incorporadas en Vizcaya por su independencia. Un libro publicado en 1893 y cuya publicación llevó a su autor a tener una merienda cena en el caserío de Razábal, en la zona de Santucho. No, Santucho no. Exactamente no. Pero en la subida ahora de Zumalacárregui en dirección hacia la Machu de Begoña. Eso sería más correcto. Ahí arriba, prácticamente. Y el autor es Sabino Aranaguiri, patriarca del nacionalismo vasco. Y precisamente por serlo, se le acusa de que toda su narrativa es inventiva y que se inventó todo este asunto de las batallas de las glorias patrias, una de las cuales es la batalla de Munguía, donde hubo un momento en donde las facciones, que hubo como los beamonteses y agramonteses, los añocinos y gamboinos, o añacinos y gamboinos, que sagraban el territorio histórico, en vista de la agresión externa de los castellanos, unieron sus fuerzas en esa batalla de Munguía. Esa victoria, que tiene su reflejo previamente en la batalla de Arrigorriaga contra los astures, en donde aquí se mete a extranjeros como acompañantes necesarios ante la ausencia de las fuerzas del reino de Navarra en el surgimiento de bueno, yo creo que quien haya llegado hasta aquí más o menos conoce esa parte de la historia del señor de Vizcaya respecto a la incorporación de alguien pariente de Escocia para ser el primer señor de Vizcaya, la batalla de Arrigorriaga como surgimiento del señor de Vizcaya y por tanto un elemento fundamental a la hora del ámbito foral del señor de Vizcaya,
que a partir del siglo X-XI empezará a generar un run run del ámbito oral, depositario, sedimento de esta forma de derecho constitucionario, como es la foralidad, y que luego posteriormente, el siglo XIII-XIV, empezarán unos primeros escritos. En 1456, creo recordar, se producirá la construcción del Fuero Viejo de Vizcaya, y en 1522 aproximadamente se construirá el Fuero Nuevo, como una perfección de la síntesis de este ámbito constitucional de foralidad del señorío de Vizcaya. Y todo esto tiene sus raíces que se van construyendo poco a poco en este relato para llegar a ese momento de la creación del ámbito del señorío con ese señor nombrado como Jaun Suria por la historiografía vascongada. Un elemento que para la construcción de ese señorío de Vizcaya tiene su importancia, y precisamente por esa importancia será negado por los enemigos del señorío hasta el punto de mentir en cuanto a que haya esa hipocresía que cita, por ejemplo, en algunos casos el señor Miguel Anso Murado en La invención del pasado, en su libro, respecto a mitologías surgidoras del concepto de Castilla o de España, pero que son aceptadas en aquel caso y son negadas para los demás. Lo mismo que algunos pueden llegar a pensar que la bandera vasca, la ikurriña, viene de la invención del ser humano, pero la bandera danesa cayó del cielo, literalmente. Dios se la envió a los daneses en una batalla que estaban perdidos y les envió el símbolo para que pudieran resurgir. Les envió la bandera con el mástil y todo, cayendo del cielo. Y hay quien lo cree. Hay quien acepta estas visiones mitológicas de ciertas banderas. Otra más próxima sería la cuatribarrada, cuando aquel señor en la playa, con su sangre, hizo con los dedos en la playa, diciendo, esta será la enseña. O cuando cierto aristócrata austríaco estaba a punto de morir y estuvo con la coraza puesta, con debajo el ámbito del cinturón y también una saya blanca, debido a que había salpicado la sangre y el cinturón estaba bien prieto, dejó una franja roja y la franja blanca y la franja roja abajo, y alguien pensó, ya está, esta será la enseña de Austria, de aquí para siempre. ¿En serio? Esos son los orígenes de la vexilología, de algunos casos, fantasías y cosas mitológicas, y algunos aceptan eso, pero cuando hablamos de alguna mitología referida al origen del señor Vizcaya, eso es falso, más falso que un billete de 3 euros. Evidentemente hay que tener cierta plausibilidad, cierta razonabilidad. La novela, evidentemente, no es la palabra revelada del Señor, evidentemente, pero es un relato plausible sobre las bases de una realidad que pudo ser esta, o muy próxima a esta, un elemento de proximidad respecto a la historia del señor Vizcaya, en una novela que se lee bastante fácil, es agradecida, y que los personajes van construyéndose poco a poco, desde la proximidad hacia lo más amplio, que en principio uno puede pensar que es una pequeña novela sobre una historia corta, corta en el sentido de la incorporación de situaciones, pero que luego, ahí está la historiografía española protestando, porque llegamos a ese punto en donde
alcanzamos la incorporación de esos vikingos, ya sean noruegos, ya sean escoceses, la situación de la búsqueda, porque evidentemente es una persona importante, la que cayó en el primer término en el agua y se quedó detrás, y la idea de ir a buscarle es algo que en primer término tiene que ver con el rey de Escocia, que quiere reunificar en todos los ámbitos el ámbito de Escocia y hacer una potenciación de ese ámbito, y el rey de Noruega, que también quiere buscar a su vástago, y por tanto acaban confluyendo en esa batalla de Arrigorriaga, esencial para la historia, tal y como Sabino Arana la incorporó en esas 4 glorias patrias en el libro de Vizcaya por su independencia. Y por tanto, Arrigorriaga, más allá de insultos por parte de agentes extranjerizantes, es un elemento importantísimo, pero que, como digo, más allá de que Sol del Norte es un libro que debería de ser leído por todos aquellos que les interese la historia del señor de Vizcaya, amerita esa continuación, porque culmina con la forma de asentamiento de la idea del señor de Vizcaya, pero luego el desarrollo posterior de esa figura y de esa formulación del señorío a través también del ámbito foral podría incorporar una segunda parte que yo creo que amerita, si no se ha hecho ya, el hacerla, si el autor evidentemente se anima a ello, porque eso evidentemente hay que tener espacio y tiempo para volcar en la construcción del ámbito literario, y siempre hay vicisitudes que pueden estar pululando en el ámbito exterior del transmisor de esa noble tarea literaria, que, bueno, pues disminuye la capacidad de poder hacer esa transmisión y, bueno, pues dejarlo a otras manos, el poder llegar a incorporar historias que son muy importantes, porque si no las contamos nosotros, luego no habrá otros que la vayan a poner en valor y las pongan en circulación en nuestra realidad social y política. Por tanto, hay que animarse, hay que escribir y hay que dejar testimonio. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpion.